paso a la doctora Joana Carolina Hernández Medina, pediatra de la Universidad Militar, especialista y magíster en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES, docente de pediatría de la Universidad de Antioquia, del programa de pediatría social, pediatra de alto riesgo del programa Canguro, miembro de la Asociación Colombiana de Pediatría Regional Antioquia. Entonces, adelante, doctora Joana, con su tema Gracias. lactante de alto riesgo neurológico. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar de algo que me apasiona mucho, que son las 5 de la tarde ya. Les agradezco todavía los 299 que quedan. Me imagino que ya están alistando su copita de vino. Y vamos a dar inicio a lo que es lactante de alto riesgo. Yo les quiero agradecer por la invitación. El tema central es neurología para el pediatra, que es lo más frecuente, y realmente yo les voy a hablar no solo lo que es frecuente más que en neurología, lo que es frecuente en pediatría. Y pues vamos a dar en 20, 25 minutos, máximo media hora, pincelazo, y vamos a tratar de abrir ese ojo clínico, porque justamente ese es el reto del lactante de alto riesgo, donde nosotros tenemos que, con poco, poder hacer la predicción de lo mucho que se puede venir encima. Yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés, ni real, ni aparente, ni potencial. Realmente aquí estaré nombrando algunas de las, en las diapositivas, algunas de las cosas que se hacen donde yo trabajo en alto riesgo. Y el objetivo de esta es más una reflexión y sensibilizarlos y proyectarlos, en especial las personas que no manejan niños de alto riesgo, para abrir esa eficacia clínica y lo que debemos hacer. Vamos a hacer el enfoque temático de qué es un lactante, cómo se diagnostica, por qué y para qué. No me entiendo eso porque se está acabando la jornada y sería algo sin terminar. Para hablar de lactante de alto riesgo, realmente es muy complejo, porque empezando que los diferentes estudios abordan diferentes términos. Entonces, de la primera vez que se habló fue en 1964, se hablaba de un síndrome de niño vulnerable, que era esos papás que tenían esos niños con condiciones y que ellos sentían que a pesar de que salían de las unidades, ellos estaban en riesgo. Después ya empezaron a encontrarse todos los trastornos y se dieron cuenta que la mayoría eran los recién nacidos, los lactantes. Entonces lo define la OMS, que es de 28 días a 2 años, pero no podemos cortar ese periodo de los 28 días. Y después, por ejemplo, en los estudios en Estados Unidos ya hablan de infante hasta el año. En general, lactante significa lactancia, y usualmente ellos utilizan infantes para hablar hasta que se vuelven caminantes. Sin embargo, ya últimamente, y ustedes todos saben, que se habla de mayores de 1000 días, de los primeros 1000 días, que incluye la etapa prenatal. Entonces, hablamos en general que un niño de alto riesgo es ese recién nacido, lactante, infante, o que durante los primeros 1000 días han tenido factores de riesgo. ¿Y qué factores de riesgo? La mayoría también los conoce. Se han hablado en los programas Canguro, se han hablado en los lineamientos del seguimiento iberoamericano de niños de alto riesgo. Hay muchos artículos que ustedes ven ahí donde hablan de la nutrición, del neurodesarrollo, el seguimiento, pero en general pues establecemos que factores de la madre, socioeconómicos, nivel educativo, nutrición, enfermedades previas, inmigración y consumo de alcohol. El consumo de alcohol es algo que se ha estado desestimando, pero en este momento se sabe que el trastorno del espectro alcohólico fetal, entonces el trastorno del espectro alcohólico fetal es un de síntomas que en general pueden estar cursando con malformaciones físicas o no, pero que también comprometen el peso. Son niños que tienen peso bajo, ganancia, y van a tener unas alteraciones fenotípicas importantes. Generalmente es un filtro, un liso, y adicionalmente van a tener alteraciones en el neurodesarrollo, que siempre debemos estar pendiente cuando estemos haciendo la interrogación de los antecedentes. Y el problema de esto es que no está establecido cuánto licor exactamente debe consumir una gestante para que pueda tener este tipo de problema. Y no todos tienen problemas fenotípicos, como les mencionaba.
Dentro del embarazo también se encuentra en la ganancia de peso, la administración de micronutrientes, controles prenatales ausentes o pobres, infecciones y edad extremas. Las adolescentes están definidas. Y la ingestión de tóxicos. Dentro de los factores perinatales está la asfixia, malformación, oxígeno, infecciones, por eso no podríamos entrar a hablar de todos, pero sí es supremamente importante que al establecer o el pediatra tener un contacto con un debe tener claro todos estos factores de riesgo para meterlo dentro del grupo de lactante de alto riesgo. Ya en el lactante tienen que ver la parte nutricional, la pobre lactancia, las enfermedades, en especial las respiratorias, o los que tengan necesidades especiales, así como los que tengan un pobre, haya falta de estimulación o que los padres no estén entrenados. Entonces, como pueden ver, se abre todo el panorama de lo que es un lactante de alto riesgo. Yo les voy a hablar un poquito de lo que son los mitos. Nosotros hemos tenido muchos cambios y la mayoría ya los manejan, sabe que la interacción entre los genes y el nacimiento, hubo un libro que están viendo acá que se llama Repensar el cerebro, se dieron cuenta que no solo era el gen y los factores del parto, sino también eran las experiencias, que el nuevo pensamiento de lo que es el cerebro, y también incluyó que dentro de los primeros 3 años de vida las conexiones cerebrales y las habilidades son importantes, y que no solamente el vínculo seguro es un contexto, sino que realmente afecta directamente las conexiones cerebrales. Que el desarrollo no es lineal, sino que hay unos periodos críticos, y el cerebro a los 3 años es 2 veces más activo, por eso es tan importante la etapa de infancia para que ustedes puedan determinar esos factores de riesgo y evitar posibles problemas futuros. En este momento que se habla, el artículo es de 2016, que los patrones de neuroplasticidad, nosotros hablamos de plasticidad cerebral, pero realmente en este momento se hablan de patrones de neuroplasticidad cerebral que pueden ser normales o estar comprometidos, por ejemplo, como en el trastorno del espectro autista u otros síndromes, la plasticidad adaptativa que va dependiente de las experiencias, la plasticidad reactiva, lesiones del sistema nervioso central, o la que es excesiva como en la distonía, o la que está inducida como en la encefalopatía hipóxica u otro tipo de encefalopatías. Y lo que se habla entonces en este artículo es que aunque conocemos los periodos de sensibilidad, entonces, aunque conocemos los periodos de sensibilidad, entonces es que ahí se puede trabajar. ¿Listo? Los diferentes patrones de neuroplasticidad de esos periodos críticos son importantes, tanto para el pediatra, el médico y el neurólogo pediatra, porque es donde se puede hacer la intervención y tener en cuenta los factores que porque son ventanas de oportunidad. Como alguna vez dijo Hipócrates, el tiempo es aquello en lo que hay oportunidad, y la oportunidad es eso que no hay un gran momento. Entonces tenemos esos pequeños momentos, y la lactancia, la etapa de lactante es una de esas. También se ha hablado los cambios moleculares. Este artículo es del 2011, pero a veces aparecen cosas que uno no conoce, y es esto que la niñez en la temprana, por ejemplo, interviene en esos cambios moleculares, por ejemplo en el trastorno del espectro autista, donde no solo es una asociación genética y unas proteínas, sino también otras comorbilidades, lo que puede producir los cambios en el comportamiento clínica de ese espectro autista. Y ya en los trastornos de esquizofrenia, esos eventos de la adolescencia también van a impactar sobre esa asociación genética y en la expresión de esa reducción de genes. Cuando hablamos de poda neuronal, en este mismo artículo ustedes pueden observar que ya eso lo han visto seguramente muchas veces, cómo es que hay los cambios del número de dendritas. Y resulta que ustedes pueden ver ahí que normalmente, que es la línea negra, y se compara, por ejemplo, con la esquizofrenia, que es la línea verde, está mucho más alto, pero en los trastornos de espectro autista pueden estar más bajos. Actualmente y desde el 2005
aunque les confieso que palabra no la conocía mucho, es el conectoma humano. Ellos están haciendo trabajos funcionales con imágenes y están tratando de establecer justamente como un mapa neuronales. Y en este momento, que está esta diapositiva en blanco, están tratando de conocer el proyecto Conectoma Baby, donde de los 0 a los años, y están tratando de ver cómo son esos conectomas con los factores que todos conocemos que contribuyen al riesgo saludable del cerebro. Cuando hablamos de epidemiología, ¿por qué es importante los lactantes de alto riesgo? Simplemente es para tratar de disminuir la discapacidad. Pues sabemos que cerca del 15% de la población mundial está discapacitada, que los niños discapacitados son el 5.1% y tienen menos posibilidades de ser escolarizados, y eso va a impactar en sus bajos ingresos, baja calidad de vida y aumento de la pobreza. El 9% de estas discapacidades se originan en el nacimiento y se observa en el Reino Unido hasta el 49% de los prematuros nacidos de 25 semanas, según el estudio Epicure, que tienen un IQ más bajo y tienen un riesgo aumentado de autismo del 14%, falla cognitiva del 22%, parálisis cerebral del 12% de discapacidad. El 1.5% de los recién nacidos, según si ven, son menores de 32 semanas y el 36% tienen alteración neurológica. El 50% son pretérminos menores de 1000 gramos y en Colombia, estos son con estudios de México, y en Colombia el 12% de la población es prematura, el 10% de bajo peso y el 12% tiene discapacidad. Y generalmente dicen que el 25.3 tienen alteraciones neurológicas, 10.3 alteraciones hereditarias y el 19.5 causas prenatales. Por eso es importante diagnosticar y intervenir a ese lactante de alto riesgo. Esta diapositiva es tomada de varios datos que ven ahí. Sin embargo, utilizamos esta epidemiología para una guía que se hizo del enfoque de discapacidad del paciente de alto riesgo en el programa donde yo trabajo, que aún no ha sido publicado. Estos son los lineamientos de los niños prematuros, no es un secreto y todo el mundo maneja datos, cifras, intervenciones de lo que son los niños prematuros, unos lineamientos en el... Y el otro lineamiento que fue actualizado en el 2017. ¿Qué se dice de la prematurez? Que 15 millones de recién nacidos prematuros, otra vez, unos vivos, nacen prematuros, y de los sobrevivientes menores de 32 semanas, el 5 al 10% tiene riesgo de parálisis cerebral. ¿Cuáles son esas alteraciones? Son las cognitivas, las conductuales y las sensoriales. Aquí en este estudio, en el 2013, Bor muestra en los pretérminos, por ejemplo, cómo los niños de 34 a 36 meses tienen alteraciones cognitivas con disminución de la atención, de la regulación y de los movimientos. Y esto también se observa que los niños de 34 a 36 semanas, ellos tienen alteraciones en la parte visoespacial, visomotora y en la función ejecutiva. Y sobre todo en la parte de abajo pueden observar cómo aumenta el costo y las necesidades especiales de estos niños. Él también hizo un artículo en el 2016 en pretérminos más tempranos, y ellos encontró que, por ejemplo, en los menores de 26 semanas, había compromiso cognitivo del lenguaje en la parte tanto receptiva como expresiva. Y para los menores de 28 semanas había cognitivo y compromiso del lenguaje. Y sobre todo en los menores de 28 semanas había más compromiso del lenguaje. En este estudio midieron también la auditiva y se dieron cuenta que era un importante predictor del retraso del lenguaje. ¿Qué dice este artículo del 2016? De que este artículo del 2016 y uno del 2018, en general, ¿por qué se le debe hacer seguimiento y por qué a todo pediatra que le llegue un niño, no importa la edad en que les llegue, debe ser remitido a un programa de seguimiento? Porque ellos tienen mayores riesgos en el desarrollo, y de los riesgos se miden riesgo motor, retraso del desarrollo psicomotor, parálisis cerebral, que realmente a raíz de que ha aumentado la supervivencia, aumenta el riesgo de parálisis cerebral leve, aunque ha disminuido el parálisis cerebral severa. Pero también han aparecido otros trastornos como son los de coordinación, integración motora, equilibrio y destreza manual.
El lenguaje leve a moderado el retraso, alteración en la fluidez, en la memoria al corto plazo, en especial los niños de menores de 1000 gramos. Y en la parte socioemocional están alteraciones cognitivas, conductuales, en especial los externalizantes, ansiedad, trastornos depresivos, hiperactividad, con el compromiso impulsivo especialmente, depresión y ansiedad, no solamente la parte de depresión y ansiedad en los niños, sino también en los padres. ¿Cuáles son los efectos protectores que se han visto cuando se hacen estos estudios? Lo del lenguaje temprano, pero entonces han comparado los estudios entre los niños que están en la unidad y los que están fuera de la unidad y se han dado cuenta que las voces de los padres realmente promueven el lenguaje, pero a veces los ruidos de las unidades pueden llegar a ser tóxicos y por eso es una recomendación para que los cuidados sean centrados en la familia, porque ellos tienen mayor interacción con le cantan, que eso está completamente probado que mejora el pronóstico neurológico. Y la salud mental es importante trabajar en el cuidador, así como crear medidas para mejorar los ingresos y la educación, en especial de las madres, porque es un factor que se ha visto también muy probado en distintos estudios de que es predictor de buen pronóstico neurológico. Cuando uno evalúa, a mí me gusta cualitativa, y este es un artículo que habla sobre lo que es el niño prematuro en sus propias palabras, y ellos se encuentran, porque casi siempre todos los estudios son cuantitativos, sin embargo esto es una narrativa donde ellos hablan de calidad de vida, donde ellos hablan y se crean palabras como el soporte religioso, hablar de deseo, de matrimonio, de discapacidad, de resiliencia, de gratitud y de introspección. Entonces, son experiencias de personas que ya son adultas y vivieron lo que es ser un prematuro y lo que mide en general las buenas intervenciones y los cambios que se han ido para tratar de mejorar la supervivencia de estos niños y disminuir el riesgo neurológico, como han sido los cambios en cuanto a los oxígeno, disminución de las infecciones y las intervenciones en las unidades de cuidado intensivo. Les quiero mostrar esta gráfica porque realmente en este artículo habla del seguimiento de lo nuevo, pero hablan de la mayoría son alteraciones que ya se han visto, que tienen con la parte motora fina y con las destrezas manuales. Entonces, siempre surge la duda, los humanos piensan porque tienen manos, como decía Anaxágoras, o las manos las usamos porque somos inteligentes. En general, ¿qué vemos en los niños? Estamos viendo a la izquierda una intención de agarre que generalmente, inicialmente, se sentía que es como llevarse las manitos a la boca, que esto era un signo de reflejo, y hoy en día se sabe que para que un niño se lleve la mano a la boca es totalmente una serie de que permiten el bienestar y que ellos puedan lactar. Adicionalmente, este niño que ven acá se está tocando sus manitas y después van a tener atención. Y ya vemos que la mano no es solamente un objeto de agarre, sino que nos va permitiendo estos diferentes tipos de movimientos. Más adelante son los de tapar. Entonces es muy importante que ustedes lo evalúen en la consulta y estas cosas, aunque no es lo que usualmente se habla de signos neurológicos, de o hitos del desarrollo, sí es súper importante que lo tengan en la evaluación. Otras cosas de las que también se han estudiado recientemente, en el 2018 salió un artículo que fue un metaanálisis de lactante con exposición a infección de VIH. Todos saben que los niños que tienen infección por VIH tienen un compromiso neurológico mayor. Sin embargo, no habían estudiado los niños que han sido expuestos. Entonces, en este metaanálisis lo que se dieron cuenta es que los niños que también están expuestos, aún sin infección por VIH, sus pruebas, como pueden ver acá, les da comprometidas en la parte de neurodesarrollo. Y una de las limitaciones que ellos encontraron es porque no podían medir cómo había sido el tratamiento viral. Aquí también pueden observar cuando se comparan los niños que en HEU son los niños que han sido expuestos al HIV con HIV positivo.
y los no expuestos. Y ustedes ven que de todas maneras hay mayor compromiso. Cuando hablamos de los mecanismos por los cuales, o sea, cómo influye la gestación en el embarazo. Entonces, este estudio es un estudio que tomó 314 mujeres de 16 a 20 semanas. Realmente estaban evaluando el uso del praziquantel, pero ellos encontraron las variables maternas, las anotaron, un estatus socioeconómico, nivel de hierro que se midió por el índice de transferrina y ferritina, el índice de masa corporal, el coeficiente materno intelectual de la madre que fue dado por una prueba no verbal y el consumo de alcohol. Y las pruebas infantiles que se tomaron registraron el peso al nacer, la presencia de lactancia materna, el crecimiento longitudinal a los 12 meses y el estado nutricional, que era peso para la talla. Y midieron también los índices de hemoglobina al nacer, a los 6 y a los 12 meses. Este fue un estudio longitudinal, un ensayo controlado, hicieron unos análisis de regresión y luego midieron la escala de los niños por medio del y encontraron, midieron la parte cognitiva, el lenguaje receptivo, expresivo, motor grueso y fino, que es lo que mide estas pruebas, y determinaron que resultados habían arrojado unos factores de riesgo que ellos los llamaban de proximales a distales en el neurodesarrollo, y encontraron que los más importantes era el coeficiente intelectual de la madre, que estaba directamente asociado con el nivel educativo, la lactancia materna exclusiva, la nutrición del niño o el estado nutricional de 12 meses y el índice de hierro de la madre. Y encontraron que el estado nutricional de la madre y el infante y la lactancia materna definitivamente son factores protectores. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros encontramos en una consulta un niño con una madre desnutrida o con una madre que no lacta, ya de alto riesgo neurológico. ¿Qué limitaciones tuvieron? Encontraron el tipo de prueba de la madre, fue uno de los limitaciones, y cuando tomaron estas mamás a la semana 16, pues el nivel educativo ya era un factor de riesgo que ellos no pudieron modificar, pero el estudio que se ha modificado para las futuras madres. Y acá pueden observar la asociación que ellos hacen, donde hablan de la educación materna, influye en el coeficiente, en el índice de la nutrición materna, que la miden por el índice de masa corporal, que a su vez impacta en el peso del niño, al nacimiento, la ganancia por mes y a los 12 meses. Y cómo este peso a los 12 meses impacta en el lenguaje expresivo, y cómo el peso para la talla a los 12 meses impacta en el lenguaje receptivo. Y la lactancia también impacta en el lenguaje expresivo. Si uno revisa acá, pues lo que digamos que más se compromete, lo que uno esperaría en otros estudios, es que hubiera más compromiso de la parte del lenguaje. Y eso es una invitación para mirar a esos lactantes cómo va su lenguaje. El índice de hierro va directamente ligado a la alteración cognitiva y la inteligencia de la madre a las pruebas y a las habilidades motoras finas y a las motoras gruesas. Muy estudiada la placenta y el neurodesarrollo. Todas ese tipo de patologías, infecciones, insuficiencias placentarias y todo lo que pueda llevar a una insuficiencia de la placenta en general va a producir una hipoxia fetal. Y eso va a aumentar las morbilidades al nacer del niño, que produciría una desmaduración cerebral y una lesión de la sustancia blanca. Y eso llevaría a un trastorno del neurodesarrollo. Las coriomionitis agudas, que están dadas pues por infecciones y pueden también llevar a nacimientos prematuros. Este artículo lo que dice es la insuficiencia placentaria, pues es la causa principal de la restricción del crecimiento y que impacta en el peso al nacer, pero que no hay estudios concluyentes en neurodesarrollo y en prematuros. Ellos establecen que normalmente las lesiones de sustancia blanca que se daban, que es la forma más común de lesión de recién nacidos prematuros, están dados por necrosis focales que pueden ir desde lesiones quísticas hasta lesiones microscópicas, leucomalacias periventriculares difusas, pero que en este momento hay más frecuencia de lesiones difusas, según los estudios de resonancia magnética, y invitan a futuros estudios donde se pudiera hacer una resonancia in útero para que se pudiera diferenciar
si estos niños problemas reales o poder discriminar su problema neurológico de dónde proviene, de la insuficiencia placentaria o de una coriomitis o de los efectos de la prematurez y de todo lo que se les vino encima por estas condiciones. Este estudio habla del 2020 sobre hemorragia intracerebral y el riesgo neurológico y tomaron 221 resonancias de niños prematuros con una edad promedio de 27.9 semanas. Les hicieron unas pruebas neurológicas, motoras, visomotoras y cognitivas y del comportamiento y un análisis de regresión multivariable. Y se dieron cuenta que realmente el riesgo de hemorragia intracerebral es muy poco, 6%. En nuestra fue muy pequeña, que el 10% de esos niños no solo comprometía el cerebelo, sino otras áreas. En general era el lóbulo posterior e inferior. Y adicionalmente, el tamaño del sangrado se podría asociar con el compromiso visomotor y la alteración de la conducta externalizante. Adicionalmente, era independiente de la lesión supratentorial y la extensión del sangrado se puede tener. O sea, que sería bueno hacer resonancia y mirar cuál era el compromiso para poder hacer la intervención temprana. Cuando hablamos de eventos de isquemia, este artículo del 2018 habla también, les dan como importancia las resonancias, que es algo que antes se hacía para ser predictor de la parálisis cerebral en estos niños, en estos lactantes de alto riesgo, y que ha caído un poco en desuso. Entonces ellos, por ejemplo, decían que el 30% de la isquemia de la arteria perinatal producía parálisis cerebral, que nunca habían medido la arteria cerebral media, entonces hicieron una cohorte, cogieron 180 niños a término y para mirar qué área del cerebro estaba comprometida y les hicieron neurológicas en la edad promedio 41.7 entre los 18 y los 93 meses. Lo midieron con las pruebas de Griffith y todos tenían pronóstico neurológico. Lo que se dieron cuenta es que ellos, los que tenían alteración en la arteria cerebral, tenían un compromiso del 90% neurológico. Y los que no tenían el compromiso de la arteria cerebral media, el pronóstico era un poquito más favorable. Y ahí vamos viendo lo que decía Hipócrates, que las enfermedades no nos llegan de la nada y se van desarrollando a partir de pequeños eventos. Entonces, vamos en la parte prenatal, vamos en los factores de riesgo. Estos niños que tuvieron este sangrado, que no era de la arteria cerebral media, de acuerdo a la ubicación de la lesión, entre los que estaban en ganglios basales tenían más riesgo de déficit cognitivo, de problemas del comportamiento y de la parálisis. Y los que tenían el más riesgo de parálisis. Los que tenían lesiones bilaterales tenían más riesgo de epilepsia. Y este estudio, aunque tomó estos niños, pues también sería importante ver todos esos factores que también harían de alto riesgo neurológico, las enfermedades en la UCI necesiten oxígeno y hayan eventos de hipoxia. Es que cuando hablamos de niños de lactantes de alto riesgo neurológico, no podemos olvidar los que tienen cefalea cardíaca. Dime. 2 minutos, por favor. Ok. Lactantes con cirugía cardíaca, ellos, ¿qué ha pasado? Aumentaron la sobrevida, pero también tienen más alteraciones de tono en los hitos del desarrollo, en el lenguaje y en la discapacidad. La nutrición y desarrollo, todos la hemos conocido por las charlas y por la continua retroalimentación de la nutrición, pero en general, pues, está una mala nutrición, un bajo peso, una pobre ganancia, van a tener esas alteraciones y estos niños también son lactantes de alto riesgo. Este artículo del 2019 nos habla del examen neurológico de un niño, pero no nos dice nada nuevo, los mismos reflejos físicos que tienen que estar desde el ingreso y es importante que se casen con escalas y ese es un mensaje que les quiero dar. Cada uno mirará su escala. Hay escalas viejas, escalas nuevas. Estas escalas de abreviada del desarrollo, por ejemplo, ya está estudiada, la que se utiliza en Colombia para niños sanos, donde se detectan los niños y los lactantes de alto riesgo y los pediatras deberían conocerla. Los test psicomotores, está el de Bailey, que van en el tren, donde les estoy mostrando a la derecha con qué se hace, lo hace personal especializado, y esta escala motora, la Infanip, que es la que nosotros utilizamos para medir, son predictores motores
porque hablamos de ella porque cuando nosotros tenemos problemas motores es más fácil de tener otro problema y es necesario hacer la intervención. Y esta escala que es viejita, pero se utilizan los programas de alto riesgo y aquí pueden ver lo que se mira, el tono, si hay hipotonía, alteraciones que indiquen hipoxia como alteraciones del paladar hendido, de la mano, las prominencias escamosas. Los movimientos generales, yo no voy a entrar a hablar de, han hablado mucho actualmente, donde sencillamente les quiero indicar que lo que es un predictor de parálisis cerebral. Y usted se divide en la parte de los writing, que son en las primeras semanas, y en las otras son los fidgety. Y niños que tienen alteraciones en los writing, cuando se habla de los fidgety, pueden mejorar. ¿Qué hay de nuevo con estas de movimientos generales? Este estudio que ven a la derecha lo que dice es que la intervención temprana, o sea, coger al lactante de alto riesgo y impactar, hacer intervención, va a ayudar a organizar esos movimientos y eso disminuye el riesgo neurológico. Pero también este artículo de la izquierda muestra que hay otras escalas que se utilizan mucho en fisiatría, que es completa y con la que se puede hacer un seguimiento. Esta escala de Infanil de Griffith también lo tomo y autorizado por el programa con la doctora Charpak, donde son las pruebas que se hacen, pero si ustedes revisan acá, se mira. En el Infanil son pruebas motoras, reflejos y posiciones. Y la parte vestibular. Y en la parte se mira pues una escala completa, pero se mira el lenguaje, social, movimiento y desempeño. ¿Listo? Porque es importante integrar las áreas del desarrollo, porque mejor el desarrollo del lenguaje está incorporado al sistema de la comunicación y eso es importante para la parte social. Y es importante parte motora porque los niños, a partir del reconocimiento de los movimientos, también construye las representaciones. De trastorno de espectro autista, los que me conocen saben que me encanta este tema. Ellos hablan, según este artículo, ustedes pueden ver acá que ellos tienen distrofia neuronal, que es lo que se ha estado estudiando, hipoconectividad y la sinapsis. En neurodiversidad en el prematuro, lo que se está hablando en este momento es que el riesgo 7.3 de trastorno del espectro autista y que aumenta el riesgo de la discapacidad intelectual y que se necesitan tamizajes diferentes al MCHAT porque ellos tienen unas condiciones distintas. Sin embargo, los quiero sensibilizar antes de terminar sobre la atención conjunta. Nosotros conocemos usualmente esto de que ellos que nosotros miramos y que se desarrolla a los 9 meses. Pero estos estudios han mostrado que esto aparece desde los 5 meses y que es una activación área prefrontal del cerebro y que justamente está ausente en esos niños con trastorno del espectro autista, lo cual sería un predictor temprano. Los signos de alarma, acuérdense que se devuelve de lo que hace, o el que no agarra, o el que no mira, o el que no está interactúa con el medio, es un signo de alarma de TEA. Este es el protocolo del 2015 y muchos no lo conocen. Entonces sí los invito a que lo revisen porque este dice que hay que evaluar los signos de alarma y que hay que mandar al pediatra si tiene alguna alteración. Y adicionalmente les muestra el MCHAT porque es el que detecta alteración, pero se debe remitir porque el diagnóstico lo hacen con el criterio de SM5 y lo hace el personal especializado y junto con otras pruebas. Y es necesario sospechar esto, entonces lo sensibilizo a eso. Ya terminando, les quiero mostrar esto que también me lo permitieron de la fundación, que fue la propuesta que nosotros hicimos para identificar factores y enfocar a los niños de alto riesgo. Entonces, niño que sea menor de 37 semanas, 500, y que tenga factores de riesgo, como les mencioné, ustedes lo determinan. Se debe hacer una evaluación del desarrollo motor y se debe individualizar la consulta, pero adicionalmente se deben hacer escalas, se le debe medir la retina, se deben hacer tamizajes auditivos, eso es súper importante, y la parte psicológica realmente para hacer las pruebas. Si son anormales, entonces se debe hacer una neuroimagen. Si no tienen parálisis cerebral, se sigue la evaluación, pero si se detecta algo anormal en la neuroimagen, entonces se debe hacer la intervención temprana con el niño y con la familia. ¿Por qué se hace intervención temprana? Porque esto mejora su pronóstico, disminuye la discapacidad
Y adicionalmente, según McGowan, que ha trabajado harto con prematuros, disminuye el compromiso motor cognitivo y mejora el pronóstico, así como disminuye la ansiedad de los padres. En diferentes estudios se ha mostrado la educación de padres y la importancia para mejorar la calidad de vida de los niños. Y actualmente, en este artículo del 2019, se está hablando con el... y donde son intervenciones tempranas que tienen que ver con desarrollo sensorio-motor, atención y regulación, relacionados del terapeuta. Estos programas, la idea es mejorar el pronóstico y tiene 3 pilares. Uno es la promoción de actividades motoras autoiniciadas por la familia y el niño, apoyar la autorregulación infantil y la relación parental, entonces esto también tiene que ver con crianza, y la promoción de comunicación temprana, entrenar a los padres. Definitivamente a los padres hay que casarlos con sus niños, hay que empoderarlos, y eso es una cosa supremamente importante que el pediatra y el neurólogo no pueden dejar de hacer en una consulta. Esta pirámide sencillamente lo que muestra, que también está metida en esa guía del enfoque, es cómo a medida que va avanzando las complicaciones se van haciendo las intervenciones, y en la prevención primaria pues definitivamente está aprobada las intervenciones de oro, el minuto de oro, el contacto piel a piel y la lactancia materna, así como el tamizaje metabólico, que es de lo que ahorita van a hablar, una condición metabólica. La prevención secundaria es estar en esos programas de seguimiento, entonces no teman mandarlos, y si ven factores de riesgo hay que buscar la intervención. Y intervención temprana en el nivel terciario son de las complicaciones. Novak ha trabajado y ha sido la que más ha trabajado sobre parálisis cerebral, donde ella dice que mejora la movilidad, y los programas caseros de terapia sí sirven 2 veces por semana, 8 semanas, es lo que ha mostrado efecto, y meter a los papás en la parte diaria, y el apoyo a las familias y la inclusión al discapacitado, como lo tenemos ahora en la ley 1618 del 2013 y la resolución 583 del 2018, que nos dice como médicos debemos hacer la remisión en los primeros 5 días, así veamos un lactante con algún tipo de compromiso que ustedes vean que va para discapacidad. La mamá es importante, porque ella es lo que nos permite afianzar nuestros sentidos y dejar de ver las gallinas, sino ver lo que está en el piso, que tal vez muchos no lo vemos, entonces los invito a él. Muchas gracias, espero que hayan tenido un buen día. Hipócrates decía que el vino es un artículo apropiado para la humanidad, tanto que para el cuerpo sano como para el hombre enfermo. Vamos a hacer un buen cierre de esta jornada con el doctor Ranieri, profe mío, y quien podría haber predicho también que alterar sus funciones, tanto que ahora si se ven 5 copas de vino aumentará la fuerza y podrán mover la pared solito. Muchas gracias.